Bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy tenemos la continuación de nuestra conversación con Juan Carlos Matthews, exministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú y actual vicepresidente de Internacionalización de la UCIL. Esto fue un poco de lo que conversamos en la primera parte. 1 de cada 7 visitantes que hace turismo en alguna parte del mundo lo hace porque se enamoró de la locación a través de una película. Yo conversé con la gente de Paramount, los de Transformers, cuando se inauguró en Cusco, en Machu Picchu, y ellos decían, mira, sitios paradisíacos, atractivos como para una filmación de ese tipo, Perú es uno de los que está en cartera siempre. Lo que genera el empleo, lo que genera la riqueza, es la actividad empresarial privada, no es el Estado. El Estado promueve, facilita y regula. La buena utilización de los recursos del Plan Copesco que van en infraestructura de segmentos que siguen potenciando la oferta peruana, por ejemplo, con el Temecuela y las escalinatas que se construyeron o el bulevar que se hizo en Yarinacocha, en Pucallpa, decía el presidente con todo respeto, es mire a los sectores que producen. Mire a producción, mire a Micetur, agricultura, energía y minas. Nos asigna mayor presupuesto con una meta de lo que va a generar la caja para bancar los programas sociales, ¿no? Claro. Y si no se cumple la meta, a su casa los ministros. Hoy Juan Carlos nos comenta sobre cuáles son las claves para diversificar la oferta turística en el Perú y fortalecer su competitividad, además de la importancia de crear cadenas globales de valor, fomentar una cultura turística en la población y su optimismo hacia el potencial del Perú como referente mundial en turismo. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Somos una economía con limitaciones presupuestarias, es decir, la definición de economía parte de eso, ¿no? Recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Y yo lo decía porque decía, póngase a pensar, tú eres ministro de Transportes y Comunicaciones y planteas un tema de construcción de carreteras y puertos y evidencias incluso hasta con un modelo con números al frente que evidencian el impacto que va a tener en generación de comercio y por lo tanto empleo. Suena muy bien. Y yo soy el presidente. Yo te podría decir, perfecto, pero a ver, vamos por partes. La torta es una y tú quieres un pedazo más de torta. Bacán, te lo doy. Asumamos que te lo doy. ¿A quién se lo quitamos? ¿A salud? ¿A educación? ¿A quién? Porque la torta es una, tú quieres más torta. Claro. Bacán tus argumentos, pero ¿a quién se lo quito? Para que te pueda dar más, se lo tengo que quitar a alguien, ¿no? Para que vea lo complejo que es. Y por supuesto que salud va a decir de ninguna manera. Por supuesto, va a decir, ¿no? O sea, por supuesto. Y cada uno tiene argumentos de por qué. Entonces, por eso la palabra clave es priorización. O sea, ¿qué vas a priorizar y por qué? Y en esa priorización es donde hay que tener claridad de qué genera. ¿Y se tiene claro eso? ¿Se tiene claro Digamos, qué es lo que genera, cuáles son los motores, a dónde priorizo? A ver, yo te diría que no necesariamente, digamos, que puede haber sido un grupo heterogéneo en esas miradas y por eso ves propuestas tipo Petroperú, que o sea, hasta por sentido común, si es una institución que se ha licuado un monto importante de recursos y me vuelve a pedir más recursos con los mismos números que me presentó antes, ya está. Y es una broma. O sea, claro, no voy a aprobar un recurso. Veamos, pero hay un entendimiento de una discusión sobre cómo se entiende el rol del sector público y cuáles son los motores que te mueven la economía. Y yo la ventaja es que por mi ser economista siempre muestro números de fuentes oficiales para evidenciar qué cosa funciona. Tú miras los 15 años previos a la pandemia, 2004 al 2019, según la CEPAL, o sea, no una fuente peruana, sino según la CEPAL, una fuente latinoamericana, 2 economías fueron las que más redujeron la pobreza en América Latina, Perú y Colombia. Y en el caso de Perú se bajó de 50.2%, o sea, más de la mitad de la población, a 20.5%. Bajar la pobreza significa que ha habido mucho mayores oportunidades de empleo y de emprendimiento. O sea, casi la señal del emprendedor es casi no intervengas. Yo siempre digo, hay empresas que se desarrollan con apoyo del Estado,
Hay empresas que se desarrollan sin apoyo del Estado y hay empresas que se desarrollan a pesar del Estado, ¿no? Entonces, el tema es casi permite que las condiciones hagan que un negocio pueda prosperar. Y esas condiciones tienen que ver con crecimiento de la economía porque eso te genera demanda. Entonces, tú sacas polos y vas a tener a quien vender esos polos porque como la economía crece, claro, vas a tener competidores y por lo tanto tendrás que hacer un polo de mejor calidad, combinación calidad-precio para que él te lo compre y no compre la marca de ella, ¿no? De acuerdo, pero hay un mercado. El problema es cuando tienes un mercado, como se ha vivido en varios espacios, de recesión, de poco empleo e inflación. O sea, imagínate, no tengo trabajo y de lo poco que tengo los precios suben todos los días, cosa que vimos en los 80s. Uh-huh. Eso es lo peor que le puede ser. Por eso se dice el peor impuesto para la población es una inflación. Inflación. Sí. Ahora, mencionabas, volviendo, digamos, a aquello que conversabas y mencionabas hace un rato, la diversidad en la oferta turística que tiene el Perú. Sabemos, y por ahí estuviste mencionando algunos de los atractivos turísticos que tiene. Comentaste sobre la experiencia en Fitur, en Madrid, y la aproximación que tuvo el ministro de Turismo español en el momento de dar esta rueda de prensa y hablar de los atributos del Perú. En días pasados, yo particularmente en un foro en el que coincidimos, comentaba a propósito de unas cifras que se han hecho públicas, en donde 1 de cada 3 turistas internacionales llega a Machu Picchu, ¿no? Y yo utilicé esta frase, ¿no? Desmachupizar al turismo de alguna u otra forma para darle espacio a todos aquellos otros, digamos, destinos turísticos que tiene el país. Y tú atajaste la frase y oportunamente dijiste hay que tener cuidado con esto de desmachupizar al turismo, precisamente porque, y así es la analogía, es como que si dijéramos vamos a desmineralizar las exportaciones. No hay manera, pues, ¿no? Claro. Ahora bien, partiendo de esto, de que Machu Picchu ciertamente es un destino que tiene que estar allí siempre en la oferta turística del Perú, teniendo tantos otros, pero nos conseguimos con la realidad de que estos tantos otros ahí están, pero digamos no están como producto completo, ¿no? Por ejemplo, hay dificultades en el acceso, la vialidad, la conectividad aérea, en fin. En tu criterio, ¿qué hace falta realmente para que no 1 de cada 3 turistas que vienen vaya solamente a Machu Picchu, sino que esto sea mucho más diversificado? Sí, varias cosas. Uno es partiendo de Machu Picchu, que claro, es un poco el punto icónico en materia de flujo turístico, complementarlo partiendo de que ya tienes un visitante que tiene eso como locación. Por eso, por ejemplo, un Choque Quirao cobra fuerza, ¿no? Pero lo otro, si tratara de seleccionar algún término que yo priorizaría sobre el resto, en términos de cómo potenciar el resto de la oferta, volvería al concepto de conectividad, ¿no? Yo te decía, en todos los aspectos. Por ejemplo, el tema de conectividad aérea. Yo conversaba con la embajadora de Grecia, acá en el Perú, hace algunos meses, y ella me decía, nosotros tenemos una población de como 9 millones de habitantes griegos y un flujo turístico de 27, o sea, 3-1, o sea, tiene el triple de turistas con respecto a la población. Y me dijo, esto se potenció fuertemente a partir del momento en que se estableció un vuelo directo de Nueva York a Atenas. Y yo te diría, de repente no me considero un chiquillo ni cosa por decirlo, pero a mí que me digas cada escala no me incomoda mucho. Es más, hasta me cae bien porque digo, si me van a meter un vuelo hasta Australia, preferiría que me digas que tengo 1 o 2 paradas para tirarme, tomar un café o un vinito, que sea. Pues a mí no me molesta, pero sí es decisivo para muchos turistas donde optan por el vuelo directo. Y en el caso de este flujo de Estados Unidos a Grecia, el crecimiento fue espectacular producto de eso. Entonces, cuando salen esas noticias como la que hubo, a pesar de que después se cayó del vuelo directo a Londres, posibilitaba mucho de lo que Viapor Perú estaba trabajando, que era, por ejemplo, en el mercado inglés, el mercado de turismo de lujo, que Perú lo puede ofrecer, donde casi no escatiman el precio en la medida que lo ofrezcan lo mejor, pues, ¿no? Donde puede ser un Machu Picchu con un Hyatt Ingram y con un hotel tipo monasterio y con todo un circuito absolutamente top y donde, por supuesto, la seguridad tiene que estar absolutamente garantizada y casi no te preguntan el número, ¿no? Entonces, y ese público
con un vuelo directo se potenciaba y se fortalecía. Después hubieron algunas complicaciones con respecto a ese vuelo y lo hacen vía Madrid y tal, pero me refiero que ese es un tema. Y el tema de conectividad relacionado con la infraestructura también. O sea, yo cuando quise convencer a la presidenta del tema de Choque Quirao, tuvimos la oportunidad de llevarla a ella y al premier de ese momento, Alberto Tarola, a Cuelap. Y ella se subió por primera vez a lo que llamó un teleférico, que en realidad es una telecabina. Y la vista es maravillosa. Es más, yo estudié en AUCE ese tema doctoral y cuando estábamos arriba le tomaba unas fotos y le mandaba a mis compañeros de estudio de AUCE diciendo me he venido a dar una vuelta acá por los Alpes. Mentira, pero se veía tan verde y tan bonito que parecía que estabas en cualquier otra parte, ¿no? Y la presidenta estaba absolutamente embelesada con el panorama y le parecía súper bacán el espacio. Le dije, ¿cuántos espacios tenemos acá? 6, ¿no? Y cuando hablemos del teleférico, no de la telecabina de teleférico, sino de la escuela, del Choque Quirao, vamos a hablar de 100. O sea, como se mueve un departamento. Wow. Eso es un teleférico, ¿no? Entonces la presidenta me decía, ¿estás seguro? O sea, claro, porque obviamente parecía algo hasta exagerado, ¿no? El tema es que, por ejemplo, tienes un Cuelap maravilloso, pero los accesos son una complicación y que tienes que venir por Chiclayo y tal. Entonces, si tú agarras gente joven o mochilera y tal, excelente, y la van a pasar maravilloso. Si quieres agarrar una población adulto mayor de Australia o Japón, descartado, no va a ir. Y si no tienes infraestructura hotelera bien como para ellos, descartado. Entonces, conectividad y que viene acompañada posteriormente es infraestructura que acompaña eso. Y sí se da, digamos. La ventaja que tenemos es que, a diferencia de lo que pasa en otras plazas del mundo, que a veces me da pena mencionarlo porque parecía que fuera una crítica, pero que no tienen, pero ni remotamente eso, ¿no? Pero ni remotamente eso. Entonces tú acá casi vas a cualquier punto del país y algo con potencial turístico encuentras, ¿no? Así es. Y mira cómo, a partir de algo que nunca fue visto hasta hace algunos años como foco de desarrollo turístico, hoy día es algo icónico en el Perú, que es el turismo gastronómico. Y es alucinante ver cuánto viene de gente del exterior exclusivamente para hacer un circuito gastronómico y cómo eso te arrasa a otras cosas. Yo conversé con la ministra de Turismo de Argentina y le decía, oye, yo he estado en Mendoza y la ruta del vino es algo tradicional en Argentina y son paquetes turísticos súper bien aprovechados y los hacen muy bien manejados y tal y tal. Pero ella había estado en el Perú y se había encantado con el buen pisco y le decía, imagínate eso empatado a la ruta del pisco. Es decir, manteniendo la diferencia entre la capacidad productiva, pero partiendo del hecho que tienes 2 productazos y 2 destinos turísticos a partir de esos productazos, ¿no? La ruta del pisco, vino 2 días, 3 días con la ruta con el pisco. Y está encantada con la idea, ¿no? Está encantada. Y eso te lleva a pasar algo que sí admito es algo poco explotado en el Perú y que creo que debería trabajarse, que son las cadenas globales de valor. Así como yo decía, cuando hablaba de agro en un espacio, decía, oye, la estacionalidad de algunos productos agrícolas es complementaria con la estacionalidad de otros países vecinos, como Colombia, Chile y tal. Y por lo tanto, si un chino me pide uvas durante los 12 meses del año, yo no puedo porque produzco 6, 7 u 8, pero Chile produce 4 o 5 y Colombia produce 3 o entre los 3, de forma cosa que se está haciendo, ¿no? De la misma manera, ponte a pensar, si alguien viene a Australia, o viene de Nueva Zelanda, o viene de Japón, no viene para estar 3, 4 días en Machu Picchu y regresarse, ¿no? Ojalá se quedara visitando otros puntos del país, pero también existe la posibilidad que quiera ir a otros destinos. Imagínate que tú empaquetas un Galápagos, Cartagena, Machu Picchu, ¿no? Claro. O Isla de Pascua, como fuera, pero paquetes donde en lugar de mirarnos como rivales, generamos flujos que permiten mirarnos como regional allí. Totalmente. Y por lo tanto, partners, ¿no? Somos socios y no rivales, ¿no? Tú que has estado, precisamente por tus responsabilidades, en contacto con ministros, con personalidades allegadas al sector turístico, hoy el Perú, ¿cómo se ve internacionalmente? Es decir, ¿se ve realmente como un destino potente, un destino seguro, un destino con oportunidades, un destino que permita de alguna u otra forma a aquel australiano venir acá al Perú? En tu perspectiva, ¿cómo nos ven desde afuera? Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio.
Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01 415 50 50. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. En Viajeros Frecuentes, tu marca puede ser protagonista. Llegan miles de viajeros y profesionales del turismo que buscan inspiración y tendencias. Publicita con nosotros y haz que tu mensaje viaje más lejos. Contáctanos hoy al correo en la descripción. Sin minimizar en absoluto problemas transversales como el tema de la seguridad, que es algo real y que es algo serio y que se tiene que abordar con fuerza. Yo he estado en varios espacios de promoción de inversiones afuera en el año de ejercicio del cargo. Y yo te diría que las preguntas de la audiencia, de los inversionistas de turismo, de comercio, de petroquímica, de gas, de lo que fuera, se centraban principalmente en estabilidad macroeconómica. Y no te preguntan qué pasó el 2023 que Perú cayó medio punto porcentual. No, 20 años. Quieren ver un ciclo largo y cómo se ha comportado. Y terminamos súper bien parados en comparación con casi cualquiera en América Latina. O sea, la foto es buena para Perú cuando tomas un periodo largo, ¿no? Y lo segundo es preguntas relacionadas con seguridad jurídica, ¿no? Entonces es fundamental. Si tú cambias la regla de juego, eso sí te derrumba cualquier posibilidad de inversión. Claro. Yo he escuchado hasta algún espacio empresarial, algún empresario decir algo que me sonó fuerte, pero tenía sentido. Decía, casi no me interesa que el Estado ponga medidas promotoras o despromotoras. Lo que no puedo aceptar es que sean reglas cambiantes. Claro. O sea, si son promotoras, yo soy un empresario, sabré cómo sacarle provecho. Si no son promotoras, sabré sacar mis números y ver si con eso vale o no vale la pena. Pues, pero claro, lo que no puedo aceptar es que me digas esas son las condiciones, pongo mi plata y me dice ahora cambiaron las reglas de juego y ahora tienes que un tope de repatriación de utilidades y tienes que contratar más personal local. Eso no me lo dijiste cuando invertí. Claro. Eso no puedes hacer. Claro. Entonces, por eso es serio cuando se habló hasta de Chancay ese tema de la exclusividad y tal. Esos detalles de cuánto respetas tu palabra como país donde se desarrolla la inversión es fundamental. Entonces te digo, sin minimizar la parte de seguridad y tal, las preguntas principales, yo te diría 80% de las preguntas eran estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Además, en cada país donde iba, mostraba en uno de mis cuadros la relación de empresas de su país que invertían en Perú. Y varios se sorprendían, pues en Inglaterra, en Alemania, etcétera. O sea, ellos mismos se sorprendían de saber que esa empresa te sorprende, hace 25 años que invierte en Perú. O sea, en pocas palabras, si estamos tan mal, ¿por qué crees que estamos? No pregúntame lo que quieras preguntarme, pero pregúntale a tus empresas. A tus empresas, ¿por qué insisten en Perú? Entonces eso responde en parte a tu pregunta en el sentido de que sí somos una plaza atractiva. A mí me gratificó enormemente en Inglaterra hablar con el director regional de Anglo American, la empresa que invierte en Quellaveco, y en Emiratos Árabes hablé con el CEO de Anglo American, y ellos utilizan como referencia en el mundo el modelo de desarrollo que tuvieron acá en el Perú para sacar adelante Quellaveco. Es decir, hicieron lo que el sentido común te dice, articularon el Estado, la empresa y la comunidad. O sea, el secreto está en que tú le digas a la comunidad, esto a tus ojos y a tu interés va a cerrar esa brecha de acceso a agua potable, salubridad y tal y tal. Y por lo tanto la probabilidad de rechazo, lo que decíamos hace un rato, claro, ¿no?, de la comunidad va a ser mucho menor. Y eso lo han hecho con Quellaveco y ha caminado. Y ves en muchos otros casos donde ponen mesa de diálogo cuando ya hay 4 muertos en la calle. O sea, la mesa de diálogo tiene que ser preventiva, no cuando ya el tema es casi irreversible porque ya la cosa se complicó, ¿no? Claro. Entonces, como que hay, y ves, claro, te digo, esta empresa Anglo American, yo cuando vine acá le decía a la prensa, a RPP y tal, bacán, pregúntenme, yo les voy a comentar y les voy a dar mi impresión de lo que he visto, pero sáquenle jugo, pregúntenle al CEO de Anglo American qué piensa de Perú. Claro. A la misma pregunta que me hacen, pregúntensela a ellos, claro, que han metido 1.000 millones. Cuéntame. O sea, que ellos digan por qué lo hacen, ¿no? Entonces te das cuenta que sí se puede, que sí hay espacio, que sí hay potencial, que es una realidad y que si esto se ordena y esperemos que tengamos un horizonte, como lo comentábamos hace un rato, de un país con mejores posibilidades, y yo creo que esa inversión va a fluir agresivamente. Y en tu criterio hoy has dicho que
por ahí en la foto salimos bien parados, pero en términos de competitividad, particularmente turística, ¿cómo la ves? ¿En qué podemos mejorar allí? ¿O qué se debe hacer para digamos, estar en una mejor posición competitiva? Y yo creo que tienes que engarzarlo dentro de la mirada de competitividad del país y dentro de eso ver el juego del turismo. Es decir, si tú miras el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum, de 144 países, Perú aparece en la posición 65. No estamos allá a mitad de tal. La probamos con la justa, ¿no? Y si ves las áreas de mayor rezago que se reflejan también en el turismo son educación, donde estamos fuertemente rezagados, salud, donde la pandemia lo puso en evidencia claramente, infraestructura, que a pesar de que estamos avanzando con el tema de los puertos, aeropuertos, es insuficiente porque eso involucra infraestructura, también salud y educación. Ciencia y tecnología, donde somos el país de América Latina que menos invierte en innovación, ciencia y tecnología, 1/3 del 1%, e institucionalidad, que es el tema más duro, que tiene que ver con altos niveles de corrupción, desconfianza en el Poder Judicial. Entonces, esos frentes, por ejemplo, si nos quedamos con este último, que es un tema transversal terriblemente importante, ¿cómo convences a un inversionista austríaco que venga a poner plata acá si le dices no hay confianza en el Poder Judicial, las reglas cómo podrían cambiar? Se agarra sus cosas, se da media vuelta y no hay forma de que siga la conversa. O sea, que tienes unos recursos maravillosos, que tienes un potencial bárbaro, pero me está diciendo que si pasa algo, y yo tengo un joven evento con una empresa peruana, la empresa peruana conoce al juez y pueden cambiarle acá y salir y yo me quedo en el aire y no tengo cómo defenderme y quieres que venga a invertir a tu país, tiene que ser una broma, ¿no? Entonces, es serio el tema de la institucionalidad. Y por eso los temas cuando se habla de los temas de corrupción a todo nivel, estamos hablando como cuando habla de terrorismo, narcotráfico, frentes donde la tolerancia debería ser cero. O sea, y las sanciones ser tan drásticas. No te digo que nos vayamos al extremo de los musulmanes que terminas en la horca, aunque sería una salida de repente, pero me refiero a que sea algo que se tenga que mirar con la seriedad con la que se tiene que tomar. Yo sé que a mucha gente le puede parecer radical cuando tú dices medidas de seguridad, ese tipo un Bukele y salen los comentarios anti los derechos humanos y tal, pero sí tiene que haber sanciones absolutamente drásticas que hagan que ese tema de corrupción progresivamente vaya resolviéndose. O sea, ponte a pensar, hemos estado en algún momento en la posición 118 y 144 países, es como tomar un examen y sacarte 0,3, 0,4, o sea, eres el último de la fila. O sea, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos. O sea, no te estoy hablando que estamos en media tabla, estamos en ranking de competitividad. Pero en institucionalidad estamos bien abajo. Estamos jalados. Sí, estamos jalados de todas maneras, ¿no? Ya. Ahora, ¿y qué hay en tu criterio avances importantes en este sentido? Precisamente en términos de mejorar todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, el no cambio de reglas de juego, la seguridad jurídica, en fin. ¿Hay avances al respecto? Todavía estamos allí como queremos, pero no avanzamos. Realmente un poco como lo que te comenté hace rato. Pasa un año, nos volvemos a sentar y volvemos a hablar de lo mismo. Complicado un poco el cómo responder a la pregunta, porque yo te diría, en parte sí, pero creo que, o sea, la mirada tendría que ser cómo solucionas sistémicamente el tema. ¿Y por qué te digo un poco complicado responderlo? Porque sí creo que hay sectores donde hay avances y a veces la forma no es ir por lo grande, sino por un piloto que te permita luego replicarlo. Entonces, tú ves, así como te decía hace un rato, la articulación público-privada, que es un ejercicio que en mi sector es algo natural, no es un ejercicio normal en otras instancias del Estado, y eso permite que este sector funcione mejor que el resto. Claro. Entonces, no es un tema que el ministro de turno hizo todo eso, es el liderazgo y capacidad de articulación para que se avance de manera colectiva en una dirección correcta, ¿no? Hay cosas como esas buenas prácticas gubernamentales y políticas de Estado que suponen que esa manera de organizarte, convocando a todos los stakeholders del sistema, hagan que la cosa camine. Si tú me dices si eso se está extrapolando al país, si el país está avanzando en esa materia, yo te diría que no como debería. Es decir, una cosa que creo que fue buena dentro de la era del señor Toledo, más allá de él como personaje, fue el acuerdo nacional. Es decir, tú tienes distintos niveles. Un acuerdo nacional que congrega a 12, 13 actores, hasta la iglesia, las Fuerzas Armadas, el ejército, los partidos políticos, los gremios empresariales, y tú dices principios sobre, independientemente de tu ideología, estamos de acuerdo, ¿no?
salud, educación, tal. Luego bajas al Consejo Nacional de Competitividad, donde ahí comienzas a tocar ya terrenos de 8 ejes estratégicos mucho más sensibles, entre los cuales está institucionalidad. Y luego bajas a planes estratégicos ya de áreas específicas, donde sí hay avances como el PENS, como el PENTUR, por ejemplo, ¿no? Pero creo que para que el cambio grande se dé, sí necesitas un liderazgo y una decisión política, y por lo tanto estamos nuevamente a puertas de tener una nueva oportunidad de elegir bien, ¿no? O sea, una vez más. Entonces, yo diría, deberíamos hacer un recetario. Además, en algún momento puse un artículo hace algunos años, lo voy a revivir, pero un poco, creo que puse 7 o 10 características de por quien deberíamos votar, ¿no? O sea, desde capacidad de gestión hasta tema de valores, ética y tal. Pero algunas condiciones que tú deberías evaluar, y claro, sin que nadie piense, lo ha puesto este señor que ha sido ministro de acá, y seguramente quiere que... No, algo objetivo que tú digas, tú evalúa y pon la puntuación que corresponde, pero elige no porque te habló bonito, te dijo tal o cual cosa, sino porque tiene un respaldo en su historial de vida y en su experiencia que te hace creer que ese es el camino que se tiene que seguir. Entonces yo creo que esos grandes cambios vienen ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hablas, por ejemplo, de institucionalidad, estás hablando de lo que se le dicen reforma de segunda generación. La reforma de primera generación fueron en los 90s. La reforma de segunda generación son las que te mencioné: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Y esas grandes reformas tú las haces al comienzo de un gobierno, porque esas no te reditúan políticamente. Tú inviertes en educación, que es algo súper potente, pero los resultados nadie te va a reconocer. Carlos, ¿quién es Carlos? Que levantó un montón de plata y no lo ves. Se va a dar cuenta de acá 7, 8 años que sale una generación potente. ¿Quién? Carlos hace 8 años generó todo ese cambio que fue tan criticado. Por eso estamos como estamos. Claro. Entonces, eso no lo haces al cierre de un gobierno. Eso lo haces al principio, el año 1, el año 2. Por eso digo, se viene una buena oportunidad de generar esos cambios a nivel de reformas grandes y de tener una hoja de ruta con algunos puntos clave que no son muy complicados de aterrizar y que podrían hacer que el Perú en los siguientes años tenga un despegue bien importante, ¿no? Ahora, hablas de oportunidades y de lo que se viene y que efectivamente está sobre la mesa esa oportunidad para elegir bien, ¿no? Ahora, si nos centramos un poco ahí en el turismo, ¿no? Sabemos que el turismo, uno de los motores de desarrollo del país, es un sector capaz de generar cerca de 1.300.000 empleos directos e indirectos, colabora con cerca del 3% del PBI. En estos días justo escuché al ministro de Turismo del Ecuador, decía que el turismo es de alguna u otra forma tan transversal que cuando va bien nos moja a todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión del turismo en el Perú en los años por venir? Si elegimos bien, digamos, o si vamos por la trocha correcta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Como motor de desarrollo, ¿no? A ver, lo que pasa es que tocar la palabra clave porque es motor, digamos, es decir, tiene una ventaja adicional a los atributos que le has marcado tú, y esa ventaja adicional es que tiene una muy rápida capacidad de respuesta. Es decir, cuando monta una planta petroquímica o de gas, que bienvenido sea un proyecto minero, se demora algunos años en comenzar a botar el impacto. ¿No? Claro. El turismo tiene un impacto al toque, ¿no? Y eso en una sociedad que ha venido golpeada, que todavía mantiene niveles de pobreza altos, que tiene un nivel de informalidad enorme, que en el turismo es más alto todavía. Ese tipo de señales rápidas es bien importante. Entonces yo sí creo que estamos hablando de uno de los sectores que puede tener una contribución mucho más alta que los indicadores que tú has expresado, ¿no? Y que tiene todas las capacidades para. Yo te digo porque el wow que planteamos no fue porque se nos ocurrió, sino porque muchas veces cuando teníamos los espacios de presentación de todo lo que Perú tiene, y que a veces no decíamos de quién estamos hablando, qué país y tal, y mostramos, la gente repetía el wow, y al final se optó, ¿por qué no la campaña es Perú wow? No, Perú te asombra, ¿no? Entonces, claramente tiene recursos. Yo lo que digo es, y tengo fe de que eso va a suceder, porque ha sucedido en otros sectores como el del agro, dejar de hablar de potencial y comenzar a concretar las cosas. Yo te digo, 20 años atrás, yo estaba metido en esa industria, te hubiera hablado siempre del potencial agrícola que tiene Perú, la variedad de microclimas, la condensación o el inferior. Allá de memoria,
todas las presentaciones de cómo vender la agroindustria. El potencial, ¿no? El potencial. Hoy día, ¿cuál es el potencial? O sea, Perú se ha vuelto el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial, superó a Australia, superó a Chile. Vienen acá a aprender de agroexportaciones. Te vas a las plantas agroindustriales de La Libertad, Todica, y podrían estar en California sin ningún problema, con toda la tecnología súper avanzada. Somos el número 1 en arándanos, el número 1 en espárragos, el número 1 en uvas, el número 2 en paltas, el número 1 en banana orgánica, el número 1 en café orgánico a nivel mundial. O sea, ya no hablamos de potencial, hablamos de una realidad. Somos jugadores relevantes en el mundo de los alimentos. Son hechos. Pues. Son hechos. Entonces, eso mismo confío en que va a significar el tema turístico. Entonces, el tema es, nuevamente, ¿qué explicó el éxito agroexportador, por ejemplo? Hay varias cosas y van a cuestionar mucho si la ley de promoción agraria, los proyectos de irrigación, los TLCs, pero había una articulación de factores que ha permitido que eso tenga un despegue notable, ¿no? Y el turismo tiene ese o más potencial. Entonces, no es tan complicado decir, miremos qué elementos son los que explican por qué esto va para arriba y los demás van así, ¿no? Yo mostraba cuando tuvimos que sacar un tema para textiles y confecciones, yo le decía al ministro de Economía en ese momento, Alex Contreras, hoy mira el comportamiento de textiles y confecciones, ¿no? 2.000 millones de dólares y más o menos por ahí se mantiene, sube, bajada. Y mira las agroexportaciones, igualito, y de pronto fue a Qatar. Se fueron a 10.000. 5 veces, 10.000. 10 billones de dólares. Y somos el número 21 de proveeduría del mundo. O sea, obviamente, te estoy diciendo, si esta misma política se replica acá, tendríamos una expectativa similar. Entonces, veamos qué se puede manejar sobre la base de experiencia de éxito, ni siquiera mirando a otros países, mirando a Perú, lo que hemos hecho acá. Y el turismo tiene ese potencial. Por eso que yo sí tengo fe de que eso va a despegar con fuerza. Cuando uno dice, pero ha subido 30%, el año pasado 30%, pero no superamos. Colombia ya superó el nivel que tuvo preparado. Sí, pero lo que no dicen es Colombia bajó el IVA de 19 a 5 puntos. A ver, convence al ministro de Economía. ¿Me cuentas cómo te va con el ministro de Economía diciéndole que baje el IGB un punto? Dile 1. Entonces, claro. Y nosotros sin bajarlo hemos tenido un crecimiento sobre el 30%, tanto el turismo interno como el receptivo, ¿no? Entonces, claramente responde, ¿no? Y claramente, como te decía en el tema de comercio exterior, hablando en plural, porque acá es un tema de cómo trabajas de la mano sector público y privado. Pero sí tiene un enorme potencial, es una realidad, y haciendo cosas clave, transversales, relacionadas con el tema de conectividad, y haciendo una buena campaña promocional que se tiene estructurada y que se ha avanzado en varios mercados de manera focalizada, y desarrollando bien tus productos turísticos, identificando como punto de partida en qué segmentos vale la pena concentrarse, y es parte de esa tarea se ha hecho, digamos, hay varias cosas que van avanzando, no al ritmo que se podría si tuvieras mayores recursos y tuvieras el respaldo de la conectividad, ¿no? Pero con esas limitantes creces, pero si tuvieras, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, un Cuela con una infraestructura hotelera y los accesos correctos, eso solamente ese destino turístico te haría cambiar parte de la historia del turismo del Perú, ¿no? Así es. Juan Carlos, ya para finalizar, me gustaría escuchar, quizás no nada más a mí, sino a todos aquellos que nos están escuchando y nos ven y tienen la oportunidad de vernos, algunas reflexiones finales, ¿no? Particularmente para aquellas personas que hacen vida dentro de lo que es el sector turístico en el Perú. Eres una persona que tus opiniones son escuchadas, conocida en el sector. Entonces, ¿qué tienes que pudieras decirles para cerrar la entrevista? A ver, Carlos, agradezco muchísimo el espacio. A ver, yo trataría de centrarme en la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? O sea, yo siempre he tratado de marcarme a mí mismo el sentido de compromiso, esté en la academia, esté en el sector empresarial, esté en el Estado, y un tema que creo que fue calando en materia de comercio exterior y no suficientemente en el tema de turismo es el desarrollo de una cultura turística, así como la cultura exportadora, ¿no? Es decir, tú vas a un Taiwán y la gente se desvive por atenderte porque están concientizados del valor que tiene ese turista para la economía, para el empleo directo, indirecto y tal y tal y tal. Esa conciencia en términos generales no se tiene, ¿no? Es decir, acá prima en muchos frentes el tema del vivo, entonces el turista debe tener plata, entonces ahí tengo un foco de atención a cuál lugar tiene. Ese tema cultural que hace que la sociedad conciba la fuerza que tiene el turismo y el beneficio que tiene para todos es fundamental, porque hace que la propia ciudadanía
proteja al turista. O sea, la propia ciudadanía no permitiría que ese turista fuera asaltado porque ellos mismos defenderían como si fueran policías al agraviado. Entonces, sembrar esa cultura es importante y partir un poco de valores, que es un poco lo fundamental. Ahora que soy del mundo de la academia, más allá de la formación, de conocimiento y tal, tratamos de que los chicos salgan con un sentido de ética, de valores que tienen que tener calados en el corazón en cada una de las cosas que hacen, y de actitud. O sea, como cualquiera, vas a jugar un partido y yo, mi vicio es el frontón, como bien sabes, y hasta cómo miras al rival, cómo arranca, tú te das cuenta si es un pata que está con una vena ganadora y te va a costar pelearla, o si es un pata que ya te esté evidenciando su fragilidad, ¿no? Entonces yo te digo eso porque, y cierro con esto, hay una frase que de este boxeador conocido por todo el mundo, Muhammad Ali, en una entrevista que le hace, creo que fue Oprah, la morena, la entrevistadora buenísima de Estados Unidos, le pregunta: ¿cuántos abdominales tienes que hacer diariamente para poder enfrentar a los mastodontes más grandes, que son los profesionales número 1 en la categoría más alta y que te meten cientos de golpes durante cada pelea? ¿Cuántos abdominales tienes que hacer? Y el profesor respondió, dijo: no lo sé, porque yo empiezo a contar a partir del momento que ya no puedo más. O sea, el pata se exigía al máximo, cuando no podía ni respirar, aguantaba un poco y ahí comenzaba su contabilidad. Ese es un ganador. Es un pata que, mira, entonces, yo veo eso en el sector. Es decir, hay mucho Juancho Stossel, Joe Keiklin, personajes, más allá, puede ser controvertido, lo que quieras, pero guerreros del turismo, ¿no? Y yo creo que debería incluso acuñarse esa frasecita que yo le he visto en un medio en Costa Rica de héroes empresariales. O sea, tratar de que se releve a aquellos tipos que han batallado en los momentos más difíciles y hoy día tienen un desarrollo turístico que marca un hito para ser seguido por muchos, ¿no? Entonces yo me quedo siempre con un espíritu optimista, pero amparado en las verdaderas posibilidades que tiene el sector en el Perú, ¿no? Así es. Juan Carlos, me ha encantado la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por todas las reflexiones que nos has dado en estos minutos. A ustedes, gracias por escucharnos, por vernos. No olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales y comentar de este episodio si así les parece. Nos vemos en una próxima oportunidad. Arcovia es un medio de comunicación digital en el que el turismo y la innovación se encuentran. Somos propulsores de la industria y llegamos a una audiencia de viajeros frecuentes y profesionales del sector. Comunica a través de nosotros, visibiliza tus acciones y conecta con tu público objetivo. Contáctanos y visítanos en nuestra página web www.arcovia.org. Te esperamos.